En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este Evangelio de este sábado 13 de marzo de 2021 podemos saborear, podemos rumiar, podemos profundizar con más detenimiento esta parábola del publicano y el fariseo, que también nos muestran estas 2 actitudes de dirigirnos al Señor, de rezar, ¿no? Precisamente el Papa Francisco decía que la esencia del cristianismo es reconocerse necesitado de la misericordia de nuestro Padre Dios. Solo así conseguiremos vivir de verdad nuestra fe como creyentes. Y el amor, el perdón de Dios, son la gran novedad que proclama pues también el Evangelio de hoy, el Salmo de hoy, ¿no? A veces nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es mi oración? ¿Cómo es mi relación con el Señor, no? Es mucho de golpearme en el pecho. Soy un pecador, no soy por nada. Que efectivamente, Señor, por merecer no merecemos ni nada, pero oferis culpa, es decir, una gota de tu santísima sangre, de tu preciosísima sangre, puede salvar al mundo entero, ¿no? Como nosotros, Señor, somos conscientes de nuestra iniquidad, pero también de nuestra grandeza, en el sentido de que somos hijos de Dios y así Dios nos ha querido. Como, Señor, es mi oración frente a ti, una oración para que me vean como los fariseos. Ay, mira este, ay, que va a toda la misa, mira este o mira esta, ¿no? Va todos los días a misa. Y además, pues mira como que a veces se regodea, se pone en el primer banco para que le vean, y hace como muchos actos de piedad, ¿no? Como mucho ritualismo, ¿no? Y lógicamente que el Señor mira el interior del hombre, el corazón, el alma, porque a él no se le escapa nada. También vemos cómo tantas veces el Señor no juzga rápidamente. El Señor primero lo que quiere es mirar que nuestro actuar vaya conforme a nuestro sentir, es decir, nuestra forma de obrar, nuestras obras, sea en coherencia con la fe, ¿no? Como aquello que le decían a San Pablo, ¿no? Muéstrame que tienes fe sin obras y yo te mostraré que tengo... Es decir, sí, sin obras y yo te mostraré al revés, ¿no? Entonces, la fe siempre va acompañada, tiene que ir acompañada por una actitud exterior. Así nosotros también pensamos, Jesús, queremos ofrecerte nuestra oración, nuestra pobre oración, ¿no? Pensar también, ¿qué tengo que hacer, Señor, para merecer el perdón? Tu perdón, tu misericordia.
¿Cómo estar seguro de que Dios me ha perdonado? Porque así como el publicano y el fariseo pues pedían perdón al Señor porque no tenían el sacramento de la confesión, nosotros lo tenemos, ¿no? ¿Qué sentido o qué lugar le damos al sacramento de la confesión? Y no por ser el Cuaresma un tiempo penitencial, hay que insistir más en eso. Qué bueno será que tú y yo pues podamos prepararnos, ya que mañana, domingo letare, celebramos este paso del Ecuador de la Cuaresma, ¿no? Nos acercamos ya de una forma decisiva a la celebración de los santos misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podamos contemplar a Jesús, podamos contemplar a Jesús muerto y resucitado, agonizante. Lo podemos hacer con las 24 horas de la pasión, que muy pronto podemos contemplar, escuchar. Asimismo también, Señor, quiero pedirte, ayúdame a sincerarme contigo, solamente la conversión, que no haya ningún escrúpulo, ningún rehén, ninguna falsa sombra de pecado que quiera esconder, ya que la confesión si no sería inválida. Para responder a estas preguntas que nos hemos hecho ahora, Jesús pues pone esta parábola que hemos leído hoy en el Evangelio. Algunos, teniéndose por justos, santos y limpios, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Cumplían a cabalidad una serie de normas y preceptos y por eso se sentían con todo el derecho de presentar en su oración una especie de cobro a Dios. Jesús desenmascara esta actitud y abiertamente declara perdonado al hombre que delante de Dios se siente pecador, necesitado de amor y de la compasión divina, mientras que el otro, el fariseo, no logra el perdón porque cree que no lo necesita y por tanto no lo pide. Esa comparación. Si uno pide con fe, el Señor siempre nos escucha. Por poner un ejemplo, el único superviviente de un naufragio fue visto sobre una pequeña isla. Estaba orando, rezando fervientemente y pidiendo a Dios que lo rescatara. Y todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Aburrido y para pasar el rato empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas pertenencias. Un día, después de andar buscando comida por el interior de la isla, regresó y encontró una pequeña choza en llamas. El humo subía hacia el cielo. Todo lo poco que tenía se había perdido. Desesperado cayó de rodillas en la playa y le gritó a Dios: «Dios mío, ¿cómo has podido hacerme esto?». Y se quedó dormido por la tristeza sobre la arena. Temprano, a la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un barco que se acercaba a la isla. Al principio creyó que se trataba de un sueño, pero ante el repetido sonar de la sirena se convenció de que era verdad. Venían a rescatarlo. Una pequeña lancha se acercó hasta la orilla y unos marineros lo invitaron a subir. El pobre náufrago solo acertó a preguntar: «Pero, señores», del Libro del Cielo, volúmenes 12-18, 14 de agosto de 1917. Por tanto, muchos se encuentran en el camino falso de la santidad. Muchos la ponen en las pías prácticas de piedad, y hay de quien se las estorbe. Oh, cómo se engañan si sus quereres no están unidos con Jesús y también transformados en Él. Lo que es continua oración con todas sus pías prácticas, su santidad es falsa, y se ve que estas almas pasan con mucha facilidad de las pías prácticas de los defectos a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas. Oh, cómo es deshonrosa esa especie de santidad. Otros ponen la santidad en ir a la iglesia y asistir a todas las funciones, pero su querer está lejano de Jesús, y se ve que estas almas poca atención
ponen a sus propios deberes, y si son impedidas se enfurecen, lloran porque su santidad se les va a poner por el aire. Se lamentan, desobedecen, son las llagas de las familias. Oh, qué falsa santidad. Otros la ponen en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, y hacen escrúpulo de todo, pero luego no se hacen escrúpulo de que su querer no corre junto con el querer de Jesús. Y ya hay de quien las contradice. Esas almas son como los globos inflados, que en cuanto se les hace un pequeño agujero, se sale el aire y su santidad se esfuma, y caen por tierra estos pobres globos. Tienen siempre que decir, son fáciles o fácilmente llevados a tristeza, viven siempre en la duda, y por eso quisieran un director para ellos, que en cada pequeña cosa les aconseje, los tranquilice, los consuele, pero pronto están más agitados que antes. Pobre santidad, cómo es falsificada. Quisiera las lágrimas de mi Jesús para llorar junto con Él sobre estas santidades falsas y hacer conocer a todos cómo la verdadera santidad está en el hacer de la divina voluntad y vivir en el del divino querer. Esta santidad echa sus raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile, porque llena cielo y tierra, y donde quiera encuentra su apoyo. Es firme, no sujeta a inconstancias, a defectos voluntarios, atenta a los propios deberes. Es la más sacrificada, desapegada de todo aún de las mismas direcciones, y como sus raíces son profundas, se eleva tan alto que las flores y los frutos florecen en el cielo, y está tan escondida en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. El querer divino la tiene absorbida en él. Solo Jesús es el artífice de la vida, la forma de la santidad de esta envidiable criatura. No tiene nada de suyo, sino todo es en común con Jesús. Su pasión es el divino querer. Su característica es el querer de su Jesús y el fiat en su movimiento continuo. En cambio, la pobre y falsa santidad de los lobos está sujeta a continuas circunstancias, y mientras parece que los lobos de su santidad se inflan tanto, que parece que vuelan por el aire a una cierta altura, tanto que muchos y los mismos directores quedan admirados, de pronto se desengañan y basta para hacer desinflar estos lobos. Una humillación, una preferencia usada por los directores con cualquiera otra persona, creyéndolas un robo que les hacen, pues se creen las más necesitadas, por tanto, mientras se hacen escrúpulo de tonterías, después llegan a desobedecer. Es la envidia y la polilla de estos lobos, que oyéndoles el bien que hacen, les va sacando el aire y el pobre lobo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra, y entonces se ve la santidad que había en el lobo. ¿Y qué cosa se encuentra? Amor propio, resentimiento, pasiones escondidas, bajo aspecto de bien, y se tiene ocasión para decir, se han hecho juguete del demonio, así que de toda santidad no se ha encontrado otra cosa que un amasijo de defectos, aparentemente disfrazados de virtud, pero ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa santidad, de esta vida devota sin fundamento, porque está apoyada sobre esta falsa piedad. Esas falsas santidades son las vidas espirituales sin fruto, estériles, que son causa de hacer llorar. ¿Quién sabe cuánto a mi amable Jesús? Son el mal humor de la sociedad, las cruces de los mismos directores, de las familias. Se puede decir que llevan junto a ellos un aire maléfico que daña a todos. Oh, qué diferente es la santidad del alma que vive en el querer divino. Esas almas son la sonrisa de Jesús. Están alejadas de todos, aun de los mismos directores. Solo Jesús es todo para ellas, así que no son suplicio para ninguno. El aire benéfico que poseen embalsama a todos, el orden y la armonía de todos,
Jesús, celoso de estas almas, se hace actor y de espectador de lo que hacen. Ni siquiera un latido, un respiro, un pensamiento, que Él nos regule y domine. Jesús las tiene tan absorbidas en el divino querer que difícilmente pueden recordarse que viven en el exilio. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En este Evangelio se nos muestra dos personas, dos oraciones, dos tipos de oración. Se nos muestra a un fariseo y a un publicano. El fariseo, orgulloso, soberbio, rezando a su modo, rezando en su forma, diciéndole a Dios lo grande que es su oración, lo grande que es Él porque no comete pecado, porque le ha dado muchas gracias, o sea, exaltándose Él ante la divinidad. Y del otro lado está el publicano, humillándose hasta el suelo y diciendo que no es digno, que definitivamente no es digno de estar enfrente de Él, pero que le ruega que perdone su indignidad, en fin. Dos tipos de oraciones diferentes. La soberbia en muchas ocasiones nos lleva a pensar que debido a nuestras acciones nos encontramos en posición privilegiada ante Dios y nos hace pensar que podemos volvernos jueces de las demás criaturas. En este Evangelio se nos muestra la arrogancia de un fariseo, que como dijimos se encuentra en el templo rezando, se proclama ante sus propios ojos como justo y por ello que es acepto a Dios, pues hace alarde de sus cualidades, que habría que preguntarnos qué cualidades puede tener, y llegando a creer que Dios debería de estar contento con él, creyéndose con el derecho de minimizar al publicano que se dirige con suma humildad al Señor. El fariseo se encuentra en el camino de la falsa santidad, una santidad apoyada en las pías prácticas de piedad, pero realizadas desde una conciencia llena de amor propio y de soberbia. Jesús habla de estas personas y dice cómo se engañan. Si sus intenciones no son las de estar unidos conmigo, por amor a mí, todo lo que pueden llevar a cabo es inútil. No tienen acceso al corazón de nuestro Dios. Más bien pueden motivar su rechazo al provenir del fingimiento. Y recordemos que el fingimiento es una de las cosas que más ofende al Señor y que más le desagradan, porque es esa persona que finge, que cree, que se presenta como algo, cuando que en realidad es todo lo contrario. Entonces debemos entender que cuando vayamos a rezar, cuando nos pongamos enfrente del Altísimo, debemos reconocer que somos nada. Debemos reconocer que ante Él ninguno de nosotros tiene absolutamente nada, ni méritos, ni honores, nada. Y que todo lo que hagamos, no tiene el valor suficiente como para engreírnos y tratar de decir, he hecho esto. En el Evangelio hay unas frases que nos pueden definir exactamente lo que está sucediendo aquí. Y esas frases son que el siervo que cumple con su deber, no tiene por qué vanagloriarse. Está cumpliendo con lo que debe hacer.
Y el hombre ante la divinidad lo que tiene que hacer es estar reconociendo la majestad, la superioridad del Señor y que todo lo que hemos recibido no es por nosotros, sino es debido a Él, debido a todo lo que Él nos ha dado y que por lo tanto no debemos envanecernos por eso. El publicano humilde, el publicano reconociéndose indigno de estar ante la majestad suprema, indigno de estar ahí en ese templo, en ese lugar, él se pone delante de Dios en su nada y él ahí es justificado. Ahí es bendecido por Dios, ahí es aceptado por Dios, porque le está dando totalmente el lugar a la divinidad. Le está poniendo toda su indignidad a sus pies y rogándole que tenga compasión de él. Esa es la clave de todo esto. En la divina voluntad, Jesús nos incita mucho hacia esta parte, una parte que es de conseguir en nosotros el culmen de una virtud, de esa virtud que se llama humildad. Pero el culmen de la humildad, o sea, es algo muy especial, porque el llegar a ser humilde es grande, sí, pero ahora esa humildad ya le pertenece a la voluntad humana, ya le pertenece al alma. Y por lo tanto ahora el alma ya tiene esa propiedad de la humildad y eso ya es algo que impide que la divina voluntad, que la vida divina se llene en plenitud aquella alma y por lo tanto ya no tendrá la capacidad o la posibilidad de poder brindarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a Jesús. Ya no podremos darle a lo que Él quiere recibir. Y lo que Él desea recibir es toda la gloria, todo el amor, todo lo que Él es, pero desde una voluntad total y absolutamente vacía, llena de voluntad divina. Y cuando el alma se llega a vaciar, cuando el alma llega a quitarse todo lo suyo, aún la humildad, porque la humildad es posesión del alma, en ese momento ya la divina voluntad tiene el espacio suficiente para poder entrar en esa alma, vaciarse en esa alma y darle la pertenencia, darle la posesión de todo lo que ella tiene, de todo lo que ella posee. Y lógicamente, de esta manera, ahora la criatura puede ponerse ante la majestad suprema, pero en su punto de origen, que es en la nada. Y en esa nada Dios se volcará totalmente, se pondrá en él y desde ahí, dándole el lugar a la persona, haciéndola uno con él y dependiendo de los movimientos de la persona. Ahora la vida divina, la voluntad divina, pondrá en nuestros actos todo lo que ella contiene. Por lo tanto, será una oración perfecta. Será una oración en la cual la unidad de la divina voluntad, esa unidad que contiene todo, que contiene a las tres divinas personas, que contiene los actos de las divinas personas, que contiene el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, el amor del Hijo encarnado, o sea, posee el amor de Jesús, posee el amor de toda la creación, posee el amor de todas las criaturas, y criaturas ya sea angélicas, espirituales o humanas. Por lo tanto, todos los ángeles, todo el amor de todos los ángeles, todo el amor de todas las criaturas, incluyendo el de María Santísima, todos se pondrán haciendo uno, haciendo unidad con el acto de la criatura
de presentarse ante la Majestad Suprema para orar, para rezar, y tendrá la fuerza suficiente para arrancarle a Dios todo lo que él o ella está deseando, y siempre será acorde a la voluntad de Dios, nunca a la voluntad humana. Ya no serán peticiones humanas, sino todas serán peticiones divinas. Por lo tanto, serán escuchadas. Definitivamente sí. No seamos como el fariseo. No seamos como este individuo soberbio, ¿sí? Lleno, pleno de sí mismo y que se erige como modelo de los demás. Esto es lo que Jesús llama a veces como globos inflados y le llama también como falsa santidad. Una santidad que se esfuma al primer contratiempo. Un pequeño agujerito que se haga este globo inflado y caen por tierra. ¿Sí? O sea, si estas criaturas por alguna razón, se les pone algo en contra, una contra en lo que ellos hacen, una negación a lo que ellos dicen, o se pone en juicio lo que ellos creen que son, en ese momento se enfurecen, lloran porque su santidad se ve cuestionada, su santidad se va por los aires, se lamentan, desobedecen, y dice Jesús que son las llagas de las familias y las llagas de la misma iglesia y del mismo Dios. Amigos, la única manera de llegar a este punto de la nada, a ser gratos, a ser aceptos ante la Majestad Suprema, es llegar al punto de nuestra nada. Y eso solamente se logra estando en la divina voluntad. ¿Queremos que nuestra oración realmente llegue ante la divinidad? ¿Queremos que nuestra oración realmente tenga un efecto definitivo ante la divinidad? ¿Queremos que todo lo que estamos rogando se cumpla, o sea, que la divinidad lo lleve a cabo? La única manera es que nuestras peticiones, nuestra intención de orar, de ponernos ante la presencia de Él, es que nuestras intenciones sean las mismas intenciones de Él. Y vuelvo a repetirlo, esto solamente, únicamente se logra a través de la vida en la divina voluntad.